Santo. Amén. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, la semana pasada les pasaron ahí una hojita. Sí. ¿La leyeron? ¿La llenaron? Sí. Bueno, esta es una reflexión en torno a lo que aquí el libro del Apocalipsis nos da como estos capítulos la importancia del ser testigo. La palabra griega mártir significa testigo, y es ese testimonio pues que dan de la entrega en Cristo. Mártir. Sí. Y entonces este tema o esta palabra, este término de ser testigo, tiene una suma importancia en el misterio pascual. Dice en el libro del Apocalipsis: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el Espíritu y la novia dicen: ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera, reciba gratuitamente agua de vida. La Iglesia nos invita a este texto, debe ser testimonio que repercute en la historia. Ya ahí dice la hojita, ¿verdad?, en uno de los párrafos: mártir significa testigo. Es el cristiano que se ha configurado con Cristo. Y nos narra el martirio de la santa, pues más bien de la santa Felicitas, mártir, el testimonio de Felicitas y Perpetua. Dice: el verdugo se burla de Felicitas, que gime en prisión por los dolores de parto, y se pregunta o le pregunta qué pasará luego cuando se encuentre en la arena. Si ahorita se está quejando de los dolores de parto, ¿qué pasará cuando se encuentre en la arena, ante la muerte, ante las fieras? Sacrificada pues. Y ella le responde: ahora soy yo la que sufre estos dolores, pero entonces habrá en mí otro que sufra por mí.
ya que sufriré yo por él. Y en el acta del martirio se dice que estas dos santas fueron ahí puestas en el ruedo y embestidas por, pues ahí creo que no especifica el animal, pero probablemente un toro de lidia que atraviesa los dientes de aquella mujer, felicitas, pero ella, digamos que no se dio cuenta al aparecer ahí en el ruedo y confiarse a Dios. Vestida por una bestia, queda en el suelo, pero ella no se da cuenta porque no entra todavía en conciencia de lo que ha pasado, y se acerca Perpetua y la levanta, la toma la mano y la levanta. Y entonces pues eso no era un espectáculo para los romanos, ¿verdad? No gritaban, no gemían, no suplicaban misericordia, simplemente se puso de nuevo de pie y ahí estaba parado. Entonces las sacan a las dos del ruedo y las llevan a, no sé, ahí a otra sala, un calabozo, lo que sea, y les cambian, les decretan pues ya otro tipo de muerte y son atravesadas por una espada, ambas atravesadas o cortadas, no recuerdo la palabra que dice, pues ya para darles muerte, pero pues no dieron espectáculo o el espectáculo que querían. Más bien dieron testimonio. A eso se refiere el texto que nos plantea. O sea, dan ese testimonio de Cristo. Ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la muerte, pues ellas tienen su esperanza y se ven fortalecidas por la gracia de Dios. En el capítulo 11, que no sé si habíamos mencionado, me parece que todavía no. Ya habíamos visto algo, me parece. Menciona Juan a dos testigos que han de representar a toda la iglesia. Algunos han querido ver en ellos a Pedro y Pablo martirizados en Roma, pero a pesar de que pudieran tener algunos rasgos personales, los dos testigos no representan a unos personajes individuales, sino a toda la iglesia en conjunto. Así como los demás capítulos del Apocalipsis, pues sí se dirigen a una iglesia, pero en realidad la invitación es para todos. No es así como que muy en concreto, ni siquiera nos dan nombres muy en concreto. El destino de toda la iglesia, pues, y no individuos en particular. La visión de los dos testigos es, pues, el testimonio de la iglesia en el curso de los tiempos. Tiene que ejercerse con unanimidad, perseverancia, obstinación frente a las burlas y los ataques de la bestia. Los capítulos 12 y 13 pondrán de manifiesto la identidad de esta bestia y mostrará la protección que concede Dios a su iglesia en los momentos más duros. Juan no se preocupa en precisar las funciones de los cristianos dentro de la iglesia. Lo que hace es invitar a un examen de conciencia. El ángel de Dios, figura en la que distinguimos al obispo, que tiene en su mano las 7 estrellas, es decir, los 7 sacramentos, la muralla que se asienta sobre 12 piedras, nos invita a mirar que la predicación debe estar sentada en la doctrina de los apóstoles y sus continuadores los obispos, pues ya en los primeros años emergían predicadores hablando el nombre de los apóstoles, pero con un mensaje distinto. De esto no solo advertirá Juan, sino también Pablo en sus cartas. Dice la Lumen Gentium, Constitución Dogmática, el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. Y ya nos dejaba como estas preguntas, ¿verdad? Como para dejar una reflexión ya en lo personal o en la tarea personal. ¿Cómo vives el don y tarea que Dios te da de ser profeta? Sabemos que todos somos sacerdotes, profetas y reyes, pero ¿cómo vivimos este don y esta tarea de ser profeta? Algunas personas que se esfuerzan en vivir la vida cristiana y se acercan a veces a platicar,
padre, es que el otro día estaban hablando de esto y me quedé callado. Padre, es que el otro día dijeron esto y esto y yo no dije nada. O sea, sí se les queda así como que, o sea, podía haber dicho algo, podía haber hecho algo. Padre, pues dije esto, pero pues, me faltó esto. Entonces, sí estamos como en esa sintonía, somos capaces de defender hasta la muerte a las Chivas o a la América, pero no a la iglesia. Y entonces no vivimos como hermanos. O sea, ¿quién deja, alguien decía, pues, quién deja que hablen mal de su esposa, de sus hijos? Yo no me quedo callado cuando hablan mal de su esposa, de mis hijos, ¿no? Pero sí hablan mal de cualquier hermano de la iglesia, de cualquier sacerdote, de cualquier obispo, hasta del papa, no digo nada. Es decir, no me siento parte de la familia de la iglesia. Entonces, muchas veces no ejercemos este don. Aquí dice don y tarea. Porque si se fijan ustedes, alguna vez a lo mejor habrán reflexionado en el tema del profeta, cuando empezaron a ver libros proféticos, creo que ya vieron libros proféticos. Cuando se ve o el perfil, ¿no?, del profeta. El profeta no quería ser profeta, le sacaba la vuelta. Y el Señor le dice, a donde tú vayas, a donde yo te diga vas a ir. O sea, no es así como que donde caiga. El modelo de esta huida del profeta pues, es Jonás. Jonás dice, no, pues no. Quiere escapar, se sube a otro barco y en el barco lo avientan, no, nos traes mala suerte, llega. Lo avientan y por una ballena, o por un pez, pues ahí es un pez, es llevado a donde tiene que ir. Lo reflexionamos alguna vez en uno de los temas. Y luego el Señor le dice, pues ve, predícale a la ciudad. Y dice el texto, hacían falta 3 días para recorrer la ciudad y Jonás nomás recorrió un día. O sea, no hacía lo que le tocaba hacer. Y Dios lo mandaba y lo forzaba y otros cumplían lo que él no cumplía. Entonces, así es la vida del profeta. Así, no es que uno diga, pues yo soy el profeta de fuego, no quería. Nadie quiere. Nadie quiere serlo, pero pues Dios por eso es un don, pero también es una tarea, ¿no? Puesto trabajo. El otro día que fui a celebrar ahí a convivir, bueno, a compartir algo de una temática con unos jóvenes que cumplieron un aniversario del grupo de jóvenes. Yo estuve cuando iniciaron y se acuerdan ellos y yo también de que cuando los convocamos al templo no querían entrar, estaban allá afuera y se asomaban nomás, así porque era una capilla de esas de lámina. Entonces yo vi que se asomaban y invité a un amigo para que hiciéramos más bola y así, un muchacho y otro muchacho que ya estaba ahí. Y nomás así pasaban y se acercaban y yo dije, esos han de ser los jóvenes. Mi amigo me dijo, si yo fuera el padre, iría por ellos, pero como no soy, tuve que ir, decirle, pues ya, y me reclamaron unas cosas sin conocerme, pero ya los convencía, les dije, denme un mes, vénganse al templo. Y ya, pues ya llevan 4 años. Ya casi a unos. Pero ahí van, pues, entonces, la tarea del profeta, pues, uno no quiere hacerla, ¿verdad? Pero pues, el Señor nos hace un llamado, se tiene que hacer. Bueno, esta es para eso era esta hojita que les dejamos, pues es una reflexión del capítulo, creo que son 112. Parece pues que aquí en el manual no viene algo acerca de ese, o algo muy breve viene. Sí algo menciona, pero pues ahí nos da una reflexión. Ser testigo. Nos habíamos quedado, me parece, en la página 27. Sí.
tribus, encabezadas también por los 12 nuevos patriarcas, los apóstoles. Para tal efecto, 4 ángeles se colocan en los 4 ángulos de la tierra. Y entonces nos explica aquí el texto, tratando de explicar con esta pequeña imagen, la página superior del 27, que según la geografía de hace 20 siglos, la tierra era un disco flotando en aguas. Entonces, por eso hay 4 ángulos. Por eso hay 4 lugares donde se pueden poner una esfera que no tiene ángulos. Entonces, como que la palabra de que se colocan en los 4 ángulos responde a lo que se entendía por esta geografía. Los 144,000, simbólicamente los cristianos de todas las épocas y naciones, están marcados ya. Si tomáramos al pie de la letra, como lo hacen algunos hermanos no católicos, que ya comentábamos, que ya no, los testigos de Jehová ya como que ya se retractaron, 144,000 porque pues ya son más, entonces no te pueden convencer de que seas parte de ellos porque ya superaron el número de los 144,000. Entonces ya no tienen como doctrina ese número de los salvados. Pero si seguimos leyendo más adelante, recordar esta parte importante, si un texto lo sacamos de su contexto, pues es peligroso, ¿no? O si un texto lo aislamos de su contexto, una frase aislada, pues nos puede llevar al error. Dice después un texto, luego miré y vi de pronto una multitud tan numerosa que nadie podía contarla. Venían de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, cubiertos con uniformes blancos y llevando hojas de palma en sus manos. Con voz poderosa clamaban: si estamos salvos, lo debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces ya vemos aquí, volvemos a señalar que esto sigue ya una liturgia, ¿verdad?, que practicaban los cristianos. Y esta liturgia se seguirá adelante en la liturgia bautismal. Las personas que se bautizaban y salían con las túnicas blancas, pues recibían la salvación a través del bautismo. Entonces está ahí. En la página 28 dice, ahí donde está el numerito 13, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estas personas con uniformes blancos y de dónde vienen? Mi Señor, le respondí, tú lo sabes, y él explicó, son los que van llegando de la gran persecución, después de lavar sus vestiduras y de blanquearlas con la sangre del Cordero. Por esto se encuentran ante el trono de Dios, sirviéndole día y noche aquí en su santuario, y el que está sentado en el trono, para vivir en su compañía, bajará sobre ellos como una tienda acogedora donde no pasarán ya más hambre, y tendrán más sed, y les caerá el rayo del sol, y tampoco calor ninguno abrasador, porque el Cordero que se encuentra ahí en medio, él mismo los apacentará guiándolos a los manantiales de las aguas de la vida. Mientras Dios Padre se encargará de enjugar hasta la última lágrima de sus ojos. Entonces vemos aquí que habla, ¿quiénes son estas personas con uniformes blancos? ¿De dónde vienen? Son los que van llegando de la gran persecución. Es decir, acordémonos que en este tiempo en el que escribe Juan el Apocalipsis, la iglesia era perseguida. Hasta el 313, la iglesia en Roma será la iglesia de Estado, será legal y será obligatorio. Pero antes de ese año, para el año 100 más o menos, la iglesia era perseguida. Eran llevados a la muerte, eran señalados, eran tratados como herejes por no creer en los dioses del imperio. Entonces
Entonces era difícil, se desata la persecución. Y entonces, por eso estas palabras son de aliento. ¿Quiénes son estos con las vestiduras blancas? Los que van llegando de la gran persecución. Y habla de todo esto: ya no habrá más hambre, ya no tendrán más sed, no les será el rayo del sol, tampoco calor alguno abrasador. El otro día, no sé si algunos han ido a la cascada del Salto de Nogales en Tapalpa. Va un carro, nosotros íbamos caminando desde el seminario, ¿verdad? Pero va un carro y llegas a donde hay un caminito y luego la bajada. Bajar como en la zona, es una zona como de sierra, pues tal cual las sierras. Y ya tiene construido como empedrado, como escaloncitos, o sea, ya digamos es más fácil, por así decirlo. Pero va uno y pues se acalora así extremo, y más si van en estas fechas. Y hay una zona donde hay un letrerito y dice cuevas de los cristeros. Hay unas cuevas, bueno, no son cuevas, son nada más como en la piedra, está como rascada, ya como unos 3-4 metros de profundidad y no más, o sea, no es como meterse allá a un hoyo, es eso. Y ahí se escondían pues algunos de los cristeros, ¿no? Y entonces es cuando uno entiende, imagínense estos cristianos, o sea, en la persecución, al esconderse, al celebrar por aquí, por allá, o sea, va uno a bajar a esa cascadita y ya trae sed de su vida, porque seguro es que arriba venden bebidas rehidratantes. Si hay gente, si no hay gente, pues no. Pero uno dice, o sea, imagínense esos que de veras andaban huyendo, escondiéndose, por más que traigas tu agua, pues todavía más pesado andar cargando 3-4 litros de agua. Entonces, a lo mejor para nosotros estas palabras no son así tan certeras, no nos llegan, como dicen. Pero imaginemos, o sea, realmente qué significa sentir hambre, sentir sed, el calor del sol. Y todavía está celebrando, ¿no? Lo que ha comentado, o sea, aquí veo unos misa y todos están echando aire, todos con camisetita y todo. Y estamos celebrando el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo celebraban estos cristianos? ¿Cómo celebraban? O sea, quienes han ido a Roma en tiempo de verano dicen que julio y agosto se vacía la ciudad de Roma porque alcanza 40 grados. Imagínense celebrando ahí en unas cuevas. O sea, era algo de veras, o sea, esas sí eran ganas de ir a misa. No como ahorita que ya bajó el rating en la misa de 12 y subió a las 8 de la mañana. Entre semanas, yo fui de 8, 12 y 8. Sí. Normalmente a las de 12 vienen un poquito más que la de 8, pero ahorita que hace calor vienen más la de 10 que la de 12. Entonces, pues es el calor, ¿verdad? Sí. El chiste es venir. Pero bueno, esto nos hace notar pues esta dificultad, ¿no? Cómo vivían ellos vivir, pues, caminar a la iglesia, celebrar, estar escondidos, estar en una situación difícil, y hoy pues queremos todas las comodidades. Entonces, estos cristianos realmente se esforzaban, o sea, por eso se habla de una recompensa y ellos se sienten alegres, contentos, esperanzados de una recompensa, porque realmente se están esforzando, realmente están viviendo situaciones muy, muy severas. Y ya no pasarán hambre ni tendrán más sed, ni el rayo del sol ni calor alguno abrasador, porque el Cordero se encuentra ahí en medio, él mismo los apacentará. Se dice, escribe un psiquiatra, Viktor Frankl, que él vivió en los campos de concentración y salió como muchos otros, pues, para contarlo. Siendo psiquiatra, pues, habla de su experiencia personal, psicológica,
pero también de las de otros, de lo que él observaba en otros, tanto en el tiempo de los campos como en el después de los campos de concentración. Y se sabe que muchos judíos emigraron a Estados Unidos. Hay muchos judíos en Estados Unidos. Y muchos de estos judíos que ahora pues tenían ya, después de haber librado estas dificultades en los campos de concentración, tenían ya una vida estable, una economía estable. Dice que había un fenómeno común en muchos de ellos. Muchos de estos judíos se despertaban en la madrugada a comer, porque tenían miedo de sentir hambre. Todos los tiempos estaban comiendo, no esperaban que les llegara el hambre. Entonces, o sea, uno a lo mejor se levanta en la mañana y traigo hambre. No, ellos no esperaban que les diera hambre. Sentían un miedo al hambre. Entonces muchos de ellos se levantaban en la madrugada, a altas horas de la noche, a comer, para no sentir hambre. Entonces, o sea, veamos lo fuerte que es la desesperación. Cuando hablamos aquí del hambre, del calor, de la sed, estamos hablando realmente de personas que padecían esta persecución. Pues sí, o sea, es algo muy difícil de superar. Entonces ahora sí podemos un poquito a lo mejor empatizar, ¿no? Estas palabras realmente son esperanzadoras para este pueblo. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora de espera. En los primeros versículos del capítulo 8, Juan escribe una visión introductoria. En el templo celestial, al igual que en su microscópica maqueta del templo de Jerusalén, Juan ve dos altares, uno sobre el cual eran sacrificados los animales para honrar a Dios, el otro sobre el cual se quemaban inciensos y perfumes, cuyos aromas, subiendo hacia el cielo, antropomórficamente alegraban a Dios. La realidad oculta en estos perfumes y aromas, explica Juan, son las oraciones de los cristianos. ¿Aquí viene un recuadro? ¿Está vacío ahí? No, ¿Está lleno? Los truenos, relámpagos y terremotos del versículo 5, comparables a la explosión de una bomba cósmica, simbolizan la inmediata respuesta a las ardientes peticiones de los cristianos. Bueno, no sé si recuerdan más o menos la liturgia del pueblo judío en el tiempo de la Pascua. El templo de Jerusalén no tenía techo, estaba amurallado, pero no tenía techo, porque la bóveda es el techo de Dios. No había techo. Y además, pues, porque se sacrificaban y el humo, la sangre, el olor, todo. Entonces, el templo, suponemos que era este salón, pero sin techo. Y entonces había unas escalinatas, o así se cree, y estaba el altar. A veces el instituto les pregunta, ¿para qué es el altar? No, pues para poner cosas, pues no. ¿Un altar para qué? Para sacrificar. Un altar es para sacrificar. Entonces en ese altar, recordemos que había dos corderos. Uno se imponían las manos y se enviaba al desierto a morir, y otro se sacrificaba ahí. Entonces, ahí era el altar y ahí se sacrificaba. Pero detrás estaba el Santo de los Santos, el lugar donde se resguardaba el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza era considerada el trono de Dios. Ahí se sentaba Dios, se hacía presente Dios. Entonces nadie podía entrar al Santo de los Santos. Solamente podía el sacerdote en turno, que le tocaba una vez al año. Y entonces ahí adentro se ofrecía el incienso y se rociaba con la sangre del sacrificio las cortinas y las orillas del Santo de los Santos. Entonces, a eso se refiere esta liturgia, pues, porque había dos altares. Uno es donde se mata el cordero, otro es donde se ofrece el incienso y creo que con la mano se echaba las gotitas de sangre, pues, en los alrededores y se ofrecían.
Entonces, esa es la liturgia que se hacía, y a eso se refiere, volvemos a decir, en esta visión del templo de Jerusalén que Juan tiene, hay dos altares. Eran sacrificados los animales para honrar a Dios, y en el otro se quemaban inciensos y perfumes. Pero recordemos que el cordero, pues, digamos, la acción del cordero pues duraba un año. Otro año había que sacrificar otro cordero, y al otro año otro cordero, y al otro año otro cordero. Pero con Cristo ya no hay más corderos, porque Él es eterno y vive para siempre, ¿verdad? Entonces su sacrificio vale para siempre, ya no hay que hacer más. Y entonces donde se queman, se ofrecen los inciensos y perfumes. Ya es una explicación, ¿no? ¿Qué significa el incienso que utilizamos? Pues son las oraciones que suben al cielo. Tiene dos funciones, ¿verdad? Son este signo de la oración que se eleva a Dios, agradable a Dios, y también el signo de la purificación. El signo de la purificación y alejar todos los males en nuestra liturgia. Entonces, a eso se refiere. Una vez que se abre el séptimo sello, se hace un silencio de media hora de espera, y luego ya esta visión de los dos altares. En la página 29, desde la cumbre de la bóveda celeste, un águila con potente voz, alerta a la humanidad. Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por los restantes toques de trompeta. Y dice en el recuadro, los habitantes de la tierra, en el lenguaje del Apocalipsis, son los hombres apegados a la tierra más que a Dios. ¿Quiénes? Todos. Entonces son los habitantes. Se abren estos sellos, se participa de esta liturgia, pero este ángel o esta voz de águila potente, hay de los habitantes de la tierra por los restantes toques de trompeta, porque vienen pues las plagas, pues estos males. El capítulo 9, al toque de la trompeta, el primer ay, un astro cae del cielo sobre la tierra. El encargado del ángel, el astro de la puerta de Avisos, el abismo infernal. Sale una enorme humareda que oscurece el sol. En realidad es una enorme cantidad de ácrides, insectos, saltadores, saltamontes, con ponzoña de alacranes. Entonces ya estas visiones ya son las que uno dice, ¿de dónde las sacó Juan? Ya son visiones pues que nos hablan como de una realidad espiritual. O sea, no nos está hablando que realmente salen unos saltamontes y nos van a atacar, ¿no? Sino nos está hablando de una batalla espiritual. Acuérdense que siempre va a estar como esta doble batalla, ¿no? Como lo terrenal y lo espiritual. Entonces nos está hablando de esta batalla espiritual que se da, que es real. Dotadas de aguijones, hay un jefe que se llama Abaddon, traducido al griego es Apo, Lión, el destructor, el mismo que en 20:1 se llama Satanás, casualmente hijo de la perdición, hijo del destructor, se llama Judas, y también el anticristo. Vislumbramos que se encuentran frente a frente dos formidables ejércitos, el de Satanás y el de Dios, los dos decididos a luchar y a vencer. Entonces aquí está esta lucha espiritual que es real, pues, y la experimentamos. El día que no la experimentemos es porque ya nos tragó. Cuando le preguntaron al padre Gabriel Amor, exorcista oficial en Roma, dijeron: oiga padre, ¿dónde actúa Satanás? Dijo el padre: en todas partes. Le dijeron: en el Vaticano. Dijo: en todas partes. O sea, ya lo dijo.
estas batallas se dan, pues ahí están. No podemos negar que se den, si el Vaticano, ¿no? Pues, ¿qué será que pensamos vos? Pues es parte pues de estas guerras, de este combate espiritual. Hay un librito así como para iniciar la vida espiritual que se llama El Combate Espiritual, que dice en la primera parte que algo muy difícil es confiar más en las fuerzas de Dios que en las propias. Siempre confiamos más en nuestro esfuerzo. Me voy a esforzar por esto, por dejar esto, por vencer esto. Dice, la primera lucha es confiar más en la fuerza de Dios que en la tuya. Y es difícil. Ya de ahí todo es más fácil. El toque de la sexta trompeta viene la sexta plaga de los 4 cuernos que rematan el altar de los sacrificios. Esta expresión, cuando bueno, no sé si todavía se puedan ver, por ejemplo en Tierra Santa, quizá, no sé si en Roma también, pero cuando vemos nosotros fotos o vestigios arqueológicos, ¿verdad? Porque no se llaman ruinas, de altares, no vamos a ver un altar como tenemos en el templo, una mesita bonita. O sea, si estamos diciendo que se sacrificaban animales, que se quemaban, que les echaban sangre, pues no era un altar de mármol de Carrara. Entonces eran piedras toscas, pero tenían aquí lo que se llama cuerno. Algunos altares tenían un cuerno, porque la piedra pues, no era cuadrada, o no era rectangular, o era una piedra tosca. Tenían a medias un cuerno o en una orilla un cuerno. O sea, ¿qué es un cuerno? Pues una protuberancia, ¿no? De la misma piedra. Y en ese cuerno se derramaba la sangre. Entonces yo traigo mi animal, le doy corte, paloma o cordero, lo que sea, traían su cazuelita, una bandejita, lo que sea, y aquí se derrama la sangre en el cuerno. Porque si no, pues se me va a tirar todo, y ahora si lo voy a incendiar o no, pues se va a ir todo. Entonces era este signo, pues. No, parece ser que no viene de los judíos esta práctica, pues, de que los altares tuvieran un cuerno o varios cuernos. Pues parece que no estoy seguro, pero parece que no iniciaron con los judíos. O sea, ya prácticas muy antiguas. Y aquí se nos habla, pues, por eso dice, de los 4 cuernos que rematan el altar de los sacrificios. Entonces tenían 4. Este altar tenía 4 cuernos, simbolizando, pues, a lo mejor que en cada punto cardinal se ofrece un signo de esto. No sé si algunos han visto las prácticas de algunos indígenas que usan el incienso y lo ofrecen a los 4 puntos cardinales. Me tocó con los otomíes, donde va a iniciar la sierra de Hidalgo, en Izmiquilpan, bajan son otomíes que subieron de Oaxaca, me parece. Y no recuerdo la palabra, Dios se dice Sidala, eso sí me acuerdo, pero templo no me acuerdo cómo se dice, en su lengua. Y tienen parroquias, hay parroquias en la sierra, pero ellos tienen una palabra que es como pues sí, una palabra para decir templo y una palabra que se modifica o esa misma palabra para decir como el gran templo. Y el gran templo es allí, es Izmiquilpa. Y entonces cuando es la fiesta de Izmiquilpa bajan de la sierra y traen sus trajes festivos. Las mujeres usan el ayate, es una tela como de 1 metro por metro, así de fibra de maguey. Se lo ponen en la cabeza, así. No es bonito, pues es tosco, se lo ponen en la cabeza y los hombres, no me acuerdo cuál es su traje, tienen bordado
soldados, ¿verdad? El floricanto que tienen los mismos indígenas de otras regiones. Creo que usan la manta. Y antes de entrar al templo hacen esos ritos. Usan flores, usan arcos de flores, usan más cosas. Traen antorchas y hacen ese rito, ¿no?, de ofrecer a los 4 puntos cardinales el incienso. Tal cual, o sea, dicen unas palabras que no se les entienden y ya va a aparecer el incienso hacia allá y hacen como un signo de cruz. Luego ya voltean hacia el otro lado y también dicen unas palabras y hacen un signo de cruz. Entonces, puede ser, ¿verdad?, este signo, aquí lo dice, pero puede ser el signo de los 4 cuernos que remata el altar. Sueltan a los 4 mensajeros que están atados junto al gran Éufrates para que acaben con la tercera parte de la humanidad. Estas ya visiones, pues, como que muy simbólicamente es como de venganza, ¿no? Los caballos tenían cabeza de león, de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Sus colas son serpentiformes y ponzoñosas. La tercera parte de la humanidad pierde la vida. Los sobrevivientes, ni aún así reaccionan, siguen obstinados, adorando sus estatuas y sus ídolos, siguen dedicándose a sus asesinatos, brujerías, fornicaciones y robos. Todo esto probablemente responde precisamente a los sacrificios en Roma. O sea, a la gente que se les sacrificaba en Roma, pues era por leones, gente a caballo contra gente a pie, era arrojados a un montón de víboras y ahí que se los comieran, y la gente disfrutaba de eso. O sea, hay escritores romanos que describen esas escenas como realmente, o sea, mentalmente pervertidas. La gente aplaudía, entre más sangre y más sufrimiento, la gente más aplaudía. Y lo que reflejan algunas películas es cierto, o sea, la gente en el teatro o en el coliseo o en el anfiteatro, que era mucho más grande, que realmente una vez metieron embarcaciones ahí, inundaron, metieron embarcaciones para simular una guerra entre barcos y lo hicieron. O sea, imagínense la cantidad de gente que se congregaba. Hay un historiador, acabo de leer, que dice que en un solo día se sacrificaron en Roma 600 bestias. Mandaban traer osos de quién sabe dónde, elefantes y todo, a que acabaran oso contra humano, ¿no? No le vas a ganar. Y así, o sea, era real. Imagínense también la pestilencia, la sangre y el basurero de gente y de animales. Pues era algo realmente. Los historiadores dicen es que esta sociedad, o sea, va a perecer. O sea, si eso te divierte, esta sociedad va a la ruina. Y así fue. Entonces, esa sociedad que se reía, se burlaba de la muerte de alguien, dicen que algo muy perturbador era cuando, por ejemplo, peleaban, no sé, bestias contra alguien o alguien contra el gladiador y ya estaba en el suelo y pedían misericordia. Y entonces volteaban a ver ahí al emperador o a la autoridad, y el pulgar arriba significaba que le concedían la vida, y el pulgar abajo muerte. Pero toda la gente con la pulgar abajo, muerte. Entonces dicen, o sea, era perturbador realmente ver a alguien pedir misericordia y que la misma gente lo condenara a muerte. Entonces, eso les llevó a la ruina. Entonces, a esto responden como este tipo de, estas visiones, los caballos, los leones, las serpientes, las ponzoñas, o sea, era lo que les divertía allí. Y dice, los sobrevivientes ni aún así reaccionan, siguen obstinados adorando sus estatuas, sus ídolos, siguen dedicándose a sus asesinatos, brujerías, fornicaciones y robos. O sea, no se convierten. Y a veces pues pasa eso en nuestra sociedad todavía. Ahora decía, qué triste que tengan que pasar desgracias para que alguien se acerque a Dios. Pero todavía más triste que hay personas que le pasan
Y ni así. Yo conocí una persona que se accidentó gravemente por ir alcoholizada y tuvo una visión y siguió igual. Entonces, pues, no entiende, pues, ¿no? O sea, ni siquiera echarle ganas. Terminamos la 29. Ahí nos vamos a quedar ya toda. Terminamos la 29. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí queda más o menos claro? Sí, así era la situación. No, es nada más ahí para un extra, pues, un apéndice. Este capítulo no se va a reflexionar mucho. Entonces ahí está. ¿No hay preguntas?